panecillos o wrap de jamón y queso. Ahí están. Esto es lo que vamos a hacer. Algo muy fácil de hacer, todo muy a mano. Atención mis amigos, aquí tengo tortillas suaves para hacer tacos. Aquí tenemos jamón, queso. Tengo dos quesos ahí. El jamón no lo vimos, pero más adelante lo vamos a ver. Muy bien, tomamos una tortilla, la pasamos por algo caliente, una plancha caliente, brevemente. Luego le ponemos mayonesa o también puede ser crema de queso o mayonesa o algún otro aderezo que usted ya tenga o elija de su gusto para hacer esto wrap. Muy bien, mis amigos, vamos a poner lonjas de jamón que esté bien fino, cortado bien fino el jamón, también el queso. Lo estamos haciendo de jamón y queso, pero estos rollitos se pueden hacer con pollo o cualquier otra comida que usted pueda poner. Y entonces enrollamos. Vamos a ponerle un poco de lechuga. Puede ser también tomate fino, pero no le vamos a poner tomate. Fíjense ustedes, simplemente enrollamos apretadito, muy apretado. Buscamos palillos para que se quede rollo. Entonces vamos a cortarlo. Muy bien, fíjense ahí los palillos, evita que el rollo se desenvuelva. Tratamos de que quede bien apretadito siempre. Y mis amigos, lo que vamos a hacer es cortar rollitos pequeños. Pueden ser grandes, todo depende de lo que usted esté haciendo. Nosotros estamos haciendo bocadillos pequeñitos de bocados. Y lo que vamos a hacer es cortar así para que nos salgan unos 5 de cada una de estas tortillas medianas. Muy bien, ahí lo corté, se fijaron. Lo que hago es que lo corto todo del mismo tamaño, con mucho cuidado, que salgan bien bonitos, que no se maltraten. Un cuchillo tiene que estar bien afilado. Fíjense ustedes ahí, lo que hacemos es que la parte que empata la dejamos en la parte de atrás, de abajo. O sea, cambiamos el palillo. Mírenlo ahí, hacemos esto. Dejamos el palillo donde se va a quedar realmente y buscamos el corte del mismo tamaño. Corte limpio. Como les dije, mis amigos, ustedes pueden hacerlo más grande también. Le vamos a poner otras cosas para que se vean bien bonitos. Aquí están, muy bien, perfecto. Ahora procurar que queden bien derechitos, redonditos. Está muy bien. Son bocaditos, aperitivos para poner en la mesa. Vamos a ponerle algo más. Fíjense ustedes, me salieron 5, pueden salir hasta 6. Aquí tengo estas lonjas de salami y unas aceitunas verdes. Por ahí también tenemos negra, que le va muy bien por los contrastes de colores que hace y además que son deliciosos. Cortamos así un pedacito de el salami, lo doblamos y lo ponemos en el pincho que quede arriba, así mismo como ustedes lo ven, y entonces una aceituna. Hacemos lo mismo, cortamos, doblamos y ponemos la aceituna. Puede ser de esta manera o ya doblada. Muy bien, mis amigos, esto es muy fácil. Ustedes lo pueden hacer de pollo también, poniéndole siempre la lechuga fresca. Puede ser otras cosas. Muy bien. Excelente. Ahora tengo estas aceitunas negras que forman los ingredientes que utilizamos para preparar estos bocadillos fríos. Muy bien, cortamos, doblamos un poquito, resaltamos ahí. Excelente. Puede venderlo como cualquier otro bocadillo de la línea que hacemos, que siempre aconsejamos que lo vendan todos
al mismo precio. Muy bien, mis amigos, aquí están. Esto fue lo que preparamos el día de hoy para ustedes. Esto es muy fácil. Vamos a hacerle un aderezo también para que cuando las personas lo tomen así, entonces puedan pasarlo por el aderezo una vez y entonces lo coman. Aparte de que tiene ya un poquito de mayonesa. Vamos a hacerlo, esto es muy fácil. Vamos a hacerlo. Es una salsa muy fácil. Atención. Aquí tenemos un pequeño bol. Vamos a ponerle un poquito de mayonesa. Mostaza, un poco menos que la mayonesa. Y una cuchara de miel de abeja. Muy bien. Ahora mezclamos esto. Y ya ahí tienes una salsa tipo honey mustard, pero con un poco de mayonesa o con una base de mayonesa. Y esto es delicioso realmente, mis amigos. Ahí hay 3 sabores: el dulce, el agrio y otro más dulce. Muy bien, muy bien. Vamos a poner en este frasquito para presentar esos 5 que hicimos, mis amigos, pero recuerden que ustedes tienen que hacer más. Muy bien, aquí están, se ven muy bonitos, muy bien. Y simplemente ahí están, de jamón y queso. Estos rollitos son como unos sanduchitos, pero bueno, realmente son wrap, esa comida que se envuelve. Wrap de jamón y queso, para que lo unas a tu menú. A las personas les encanta, a los niños les encanta. Muy bien, preparación de variados bocadillos fríos. Ahí está todo lo que hemos preparado en este primer nivel. Vamos a seguir con los bocadillos fríos nivel 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 12. Mis amigos, gracias por ver. Vamos a continuar con el programa. Les invito a que se queden ahí porque vienen cosas muy buenas. Gracias por ver.